Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama así: ¿Cómo evangelizar a las personas que están legadas a sectas o a denominaciones religiosas? Y en este mensaje Ángela empieza hablando y dice que recibieron una pregunta de un hermano que se llama Rafael, que lo sigue ya desde hace buen tiempo. Y él dice: querido hermano José, ayer en la noche me encontré evangelizando católicos y estuve un poco en dificultad porque les di algunas escrituras y ellos no quisieron aceptar lo que la palabra del Señor nos dice a través de la Biblia. Y estuve muy mal. Hermano José, te pido un consejo para estos casos. Gracias y un abrazo a todos ustedes. Y la hermana Ángela toma la palabra y dice: en pocas palabras, hay hermanos que prueban a evangelizar a otros que están legados a una religión o denominación, que ya están convencidos de las doctrinas de esa religión. ¿Y cómo podemos evangelizarlos de una manera que reciban la palabra? Y el hermano José responde que la manera más poderosa para evangelizar a estas personas es con amor y con escrituras. Y la hermana Ángela dice que este hermano así hizo, pero que estos que son de una religión no quisieron recibir la palabra. Y él quedó muy mal. ¿Qué debe hacer? A lo que el hermano José responde que le va a decir cómo evangelizan ellos. Y toma de nuevo la palabra Ángela y dice que este hermano Rafael tomó cada doctrina de esa religión y dio una explicación de la Biblia con las escrituras. Cada cosa que está equivocada, él les mostró con la Biblia la cosa justa, qué es lo que tenemos que creer. Y el hermano José dice: este es el problema de hoy, los cristianos sectarios, cristianos denominacionalistas, que han sido indoctrinados para no creer en la Biblia, sino creer lo que el pastor dice, que la Biblia dice. O sea, estos pastores se hacen como mediadores entre las ovejas y Dios. Es por eso que hoy en día que casi todas las congregaciones están por el mal camino. Hoy en día, dice el hermano José, que dependen siempre de los pastores estas ovejas. En vez, los pastores tienen que hacer depender a las ovejas de la Biblia y de Jesús. Uno debe capacitarse con su mente, con su corazón, con su entendimiento, con su discernimiento y con su conciencia, dice el hermano José. Y con su mente, qué cosa dice la Biblia de verdad. No está a mí decirte si tienes que morir tú por Jesús o no. Yo simplemente te lo hago ver en la Biblia. No está a mí decirte que tengas que usar tu dinero para Jesús. Tengo que hacértelo ver en la Biblia. No está a mí decirte que tienes que servir al Señor todos los días. Está a mí hacértelo ver en la Biblia. En cambio, el problema de hoy en día es que hay muchas iglesias fuera de lo que es la verdad, que tienen 60-70% de doctrinas que no son ni siquiera bíblicas. Y mira, te puedo decir brevemente cómo evangelizamos nosotros, dice el hermano José, a las otras denominaciones. El modo principal no es ir con ellos a decirles que se están equivocando, sino que el primer paso es hacer amistad. Y una amistad puede durar el primer encuentro o el primero, a lo mucho el segundo encuentro, dice el hermano José. O puede ser también incluso los primeros 5 o 10 minutos. Haces amistad y después dulcemente dejarlos hablar, dejar que vacíen el saco. Y tú escucha. Nosotros tenemos el derecho de hablar, pero para eso hay que ganárselo. ¿Cómo? Dice el hermano José. Escuchando, en silencio. Si tú vas a hablar, el mejor modo de hablar es el de estar en silencio. El mejor modo para hacerles escuchar lo que tú les quieres decir es primero escuchar lo que ellos te quieren decir. Y ya cuando se cansaron de hablar, supongamos una religión fuera de la sana doctrina, entonces tú le dices, quisiera hacer una pregunta, esto y el otro, decirle, sabes, tú dices esto y esto, pero sabes, aquí hay una escritura que dice así que me ayudas a entender, por favor. Y la palabra dice la Biblia dice que la palabra dulce rompe los huesos, dice en Proverbios. Y después el hermano José nos da una escritura de segunda de Timoteo 2, de al final versículos 23 al 26. Y nos da esta escritura el hermano José, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 25, que dice así: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito,
y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y dice el hermano José, tú mira nada más cómo evangelizan los testigos de Jehová, así que aprende de ellos cómo hacer exactamente el contrario de cómo ellos hacen. Su estrategia y su estilo de evangelización es el opuesto de lo que en realidad debería ser. Así que como ves, es inútil ir a pelear, porque más que primero que todo, nadie gana nunca una discusión. Una discusión no se puede ganar, porque nunca podrá un fascista convencer a un comunista. No es posible, dice el hermano José. Un protestante y un católico que pelean, los únicos que escuchan son los vecinos de casa. Solo los vecinos de casa escuchan. Porque mientras tú hablas, él está nada más reflexionando cómo atacarte, no está escuchando lo que tú le estás diciendo, así que es inútil pelear. Es como dos abogados que se atacan en un tribunal. Y la hermana Ángela toma la palabra y dice, entonces primero haces amistad, y después de que ya se convirtieron en amigos, ¿cómo das la verdad a estas personas? Y toma la palabra el hermano José y dice que el otro día encontró mormones, y había siempre mormones con bicicletas que lo paraban siempre. Pero desde hace ya un par de días ya no vienen, dice el hermano José. No los mandan más porque yo los estoy evangelizando, y ellos llegaban al día siguiente con la respuesta de sus pastores. Y yo les daba otras escrituras, pero las escrituras rompen las piedras. Y ellos a un cierto punto ya no los mandaron. Ya no vienen acá donde estamos nosotros. Así que la manera de evangelizar, así como evangelicé estos mormones, es escuchando, dice el hermano José. Y ya después cuando me hicieron de las preguntas, les dije, ok, dime esto y aquel otro. Y después, sabes, ellos tienen este libro de los mormones, que según es un libro para clarificar, para hacer más fácil y ayudar a entender la salvación de un libro complicado. Y le dije, mira que la Biblia no necesita de ayuda. Juan 6:47 dice, quien cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo puede tu libro simplificar eso? Y ellos se quedaron sin palabras. Y todo es siempre así, dice el hermano José. Pero los escuché. Y dice, tú por ejemplo encuentras religiosos que por ejemplo creen en las estatuas. Y tú por ejemplo les abres Éxodo 20. Puedes leerle estas escrituras y puedes destruir esa doctrina falsa en la que creen. Y el hermano José nos da la escritura de Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 5 que dice así: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice el hermano José, así que no puedes hacerte estatuas ni de Dios, ni de Jesús, ni de San José, ni de Santa María, ni de San Pablo, de nada. No puedes hacer estatuas. Pero mira, si tú vas a estos religiosos que tienen el cerebro lavado, que los han endoctrinado que hay que hacer estatuas, es lógico que ellos no van a escuchar. La mejor cosa de hacer es estar callados y no atacar sus vacas sagradas. No puedes, por ejemplo, evangelizar un hindú atacando sus ídolos. Y no puedes porque se ofende. Y la hermana Ángela pregunta, ¿y entonces cómo le das el mensaje? Y el hermano José dice, con amor, haciendo amistad. Y la hermana Ángela pregunta, sin hablar de sus doctrinas. Y el hermano José responde que sí, no hablar de sus doctrinas. No hablar de sus mentiras. Debes hablar de la verdad, no de las mentiras. Pero, dice el hermano José, pero de vez en cuando vienen, por ejemplo, los mormones, testigos de Jehová, u otras personas que vienen, sabes, la Biblia dice que... La Biblia no dice así, dice el hermano José. ¿Dónde lo dice? Porque no encuentro nunca la escritura. Y dice la hermana Ángela, entonces puede llegar en el momento en el que los tienes que contradecir abiertamente, a lo que el hermano José responde, claro que sí. Pero depende si los contradices en muro contra muro, porque así no llegas a ninguna parte. O si los escuchas y después con una mirada dulce de amigo le preguntas y dices, mira, aquí hay una escritura, es así y así, y esa escritura los destruye, ¿entiendes? Dice José. Y ellos te dicen, no, pero esto no quiere decir esto, y tú, ok. ¿Y dónde lo dice en la Biblia que esto no es así? ¿Me lo haces ver? Y ellos no pueden hacértelo ver. Después de un poco están confundidos.
Esto lo puedes hacer solamente si tú obviamente conoces las Escrituras. Nosotros en el curso bíblico que les damos, dice el hermano José, que dura alrededor de unos 4 meses, hay una lista de escrituras que tienen que memorizar, porque si no memorizan esas escrituras que nosotros les damos, porque esas escrituras les dan una ayuda para que estén listos al menos en las cosas principales de la Biblia. Después obviamente cuando termine el curso bíblico, les aconsejamos obviamente de seguir aprendiendo, para que llegues al punto en el que conozcas la mayor parte de la Biblia, o sea, los puntos principales, para destruir cada mentira, cada engaño y toda interpretación falsa, dice el hermano José. Y otra cosa muy importante que dice el hermano José, dice, no los ataquen antes de que puedan ver la verdad en las Escrituras, que es la Biblia. Obviamente esto no será siempre posible, dice el hermano José. A veces hay que dar una respuesta clara, aunque esto los ofenda. Llega también ese momento, dice el hermano José. Pero cuando es posible es mejor proceder con calma, dice el hermano José. Con paciencia, lentamente. Por ejemplo, si tienes una reunión con creyentes sectarios, es mejor, si es posible, evitar atacar sus falsas doctrinas. Es mejor enaltecer a Jesús, la palabra, la Biblia y las escrituras que hablan de estas cosas. Dejar a la palabra hablar, y nosotros tenemos que evitar de hacer comentarios, porque al final nuestro objetivo es el de convertir a las almas, no el de ganar discusiones, porque eso no es posible, dice el hermano José. El objetivo es evangelizar con amor y paciencia y no golpeando a la gente en la cabeza con la Biblia, y no hacer como los testigos de Jehová que pelean y pelean y pelean y pelean, porque el mensaje de los testigos de Jehová no es enaltecer a Jesús, sino solo atacar la Iglesia Católica, porque como la Iglesia Católica a la mayoría no le gusta, estoy de acuerdo con los testigos de Jehová. O sea, prácticamente si tú predicas el odio contra una iglesia, muchos estarán de acuerdo contigo, pero nuestro mensaje principal no es predicar el odio o mostrar o atacar a las iglesias, sino enaltecer a Jesús. Jesús creo que dijo en Juan 12, Jesús dijo en Juan 12, si no me equivoco mal, dice el hermano José, cuando yo seré enaltecido, atraeré a todos a mí. Así que sí, los testigos de Jehová convertirán muchos porque evangelizan tantos que algunos obviamente se van a unir a ellos. Pero también los musulmanes crecen. Así que amor, paciencia, escuchar, dice el hermano José, y después dar la verdad una escritura a la vez, con paciencia. No saltar, porque otro truco del diablo es cuando te dan una mentira y tú empiezas a responder con las escrituras y ellos cambian el tema, que dicen, entonces es eso, y tú, no, porque ellos entonces te dan otra mentira y tú tratando de responder la nueva mentira no te dejaron terminar de responder la primera mentira. Y así que este es un método del diablo para cerrarte la boca. Así que tú ¿qué tienes que hacer? Tienes que decir, perdón, disculpa, tengo que terminar primero esto, porque no está bien sembrar el caos. Lo ves con los políticos en la televisión. Uno hace una pregunta, el político responde, y a la mitad de la respuesta, como el político A ve que el político B, que está ganando terreno, que la respuesta es justa, entonces cambia de tema y a veces hasta lo insulta. Así que el diablo te atrae en un terreno de insultos. Y en este punto los que escuchan dicen nada más son dos tontos que están peleando. Es un truco del diablo para prevenir la verdad, dice el hermano José. Especialmente en un grupo. Cuando yo estoy en un grupo a veces me han invitado por ejemplo a una radio o así. O sea, primero entender primero bien la pregunta. No responder la pregunta si no la has entendido bien. Porque a veces a mí también me ha pasado que yo le pido a las personas que me repitan 3 o 4 veces la pregunta. Explícate mejor qué quieres decir. Porque tienes que entender qué hay detrás de eso. Porque a veces las preguntas no quieren decir lo que aparentemente parece. ¿Es justo pagar impuestos a César o no? Obviamente, esos fariseos sabían bien la ley, saben que tienen que pagar la tasa al César, el impuesto. Para que así, pero o sea, si Jesús decía sí, entonces era un traicionero de Israel. Y si decía no, era un traidor de Roma. O sea, era una pregunta trampa, porque estaban ahí con los soldados haciéndole esa pregunta. ¿Y Jesús qué hizo? No le responde. Toma tiempo. La próxima, dice el hermano José, pregunta obviamente. Y Ángela dice que una hermana envió un mensaje con una pregunta. Dice, en Romanos 14 está escrito, ¿quién eres tú para juzgar un siervo que no es tuyo? Quien come, come por el Señor,
desde el momento que da gracias a Dios. Esta escritura me vino a la mente, esta de Romanos 14, cuando hablando una hermana sobre la justa manera de orar, ella me respondió diciendo que orando el rosario, ella entra en la meditación de la vida de Cristo y da gracias al Señor, que el Señor mira al corazón. Y esta es la pregunta, dice hermana Ángela. Si cada uno en su cuarto ora y da gracias a Dios con pureza de espíritu, incluso orando el rosario, ¿puede definirse oración? A lo que el hermano José responde, y mira, querida hermana, Dios puede usar cualquier modo, cualquier cosa para ayudarnos a meditar sobre la vida de Cristo. Obviamente que si uno fue habituado a orar de la manera protestante o manera católica o de esta religión o sobre otra religión. Yo, por ejemplo, prediqué en iglesias protestantes donde en vez de orar lloraban todos. Y yo les decía, ¿quieren dejar ya de llorar? Jesús ya no está en la cruz, Jesús ya resucitó. Y fue solo así que pude predicar un mensaje de alegría, de paz, de felicidad. Y toma la palabra la hermana Ángela y pregunta que si esta oración, por ejemplo, el rosario, dice, no es una oración que encuentras en la Biblia, ¿puedes orarla igualmente? Pregunta Ángela. Y dice el hermano José, es a ese punto al que quería llegar, ¿no? O sea, Dios puede usar, uno puede ser, por ejemplo, un ateo, y Dios puede usar algo que este ateo hace para mostrarle la verdad. Aunque uno le enseñe, por ejemplo, una oración errada, orando esa oración errada pero con el corazón justo, Dios le mostrará de las cosas. ¿Entiendes? Dice el hermano José. Obviamente si uno está acostumbrado a orar en esa manera, de esta o de esa religión, para él esa es su fe. Ese es el modo en el que le lavaron la cabeza, el modo en el que está acostumbrado. Entonces será muy difícil erradicar, será difícil cambiar, es como dejar una droga. Cada uno está acostumbrado a ciertas cosas y es difícil cambiar de habitudes, de costumbres, a menos que uno no pida ayuda a Jesús. Y Jesús, Él puede cambiar estas cosas. Así que hay que tener paciencia con los hermanos que oran de manera equivocada, porque es así como se lo inculcaron. Pero el modo que Dios nos enseñó, es siempre y quedará para siempre el que Jesús nos mostró. Dame una escritura, dice José, Mateo 6, versículos 6 y 7. Y la escritura dice así, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. ¿Ves? Dice el hermano José, Jesús nos enseñó que al orar vayamos a nuestro cuarto. Así que estas oraciones en las iglesias delante de mucha gente no es que valgan mucho, porque cuántos de estas gentes que oran a Jesús no lo hacen nada más para hacerse ver por el pastor. Y Dora toma la palabra y dice, entonces no podemos orar en público, y a lo que el hermano José responde que sí se puede orar en público, pero hoy esta oración se ha hecho tanto un ídolo muerto que no vale ya más nada. Es más o menos como los fariseos que no comían 2 veces al día, los fariseos que oraban en la calle, ya no vale más nada, porque hicieron un ídolo de la oración. El diablo hace ídolos de cosas, las desproporciona, así tanto que, por ejemplo, la Biblia habla a favor de la oración y el diablo ¿qué hace? ¿Qué dice? El diablo usa las escrituras de la Biblia exagerándolas, haciendo ídolos así de grandes que disminuyen a Jesús, que para hacerlo ver más pequeño, dejan de hacer la voluntad de Dios. Es como esta supuesta virgen que aparece que dicen, oren, 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 oren a mí. ¿Y cuándo obedecemos a la palabra de Jesús? Que nada más oren. Son siglos que estos oran a la Virgen y el mundo cada vez más va de mal en peor. Son siglos que estos religiosos oran y el mundo va de mal en peor. Aquí hay que dejar de orar en la manera religiosa y orar como oraba Jesús, mientras evangelizaba, mientras obedecía, mientras daba la palabra, mientras caminaba, mientras alcanzaba a las demás ovejas a las cuales también tenía que llevarles las buenas nuevas. No nada más sentarse sobre sillas a calentar una banca, a sentarte y supuestamente orar. Eso no es una oración, dice el hermano José. Ese es farisaísmo, dice el hermano José.
Si tú cuando sales de esa iglesia no vas a evangelizar a las personas en la calle, tú no has entendido nada de la oración. Es solamente una oración farisaica la que haces. Ver Mateo capítulo 6, Jesús dijo que cuando oren no oren como los paganos que creen que por su gran palabrería serán escuchados. Porque se puede orar también como los fariseos, oraciones que no valen nada. Es por eso que hay muchas iglesias hoy en día llenas de maldiciones, de enfermedades, llenas de problemas y llenas de cada cosa menos que de Jesucristo, de todo menos que de bendiciones de Dios. Y Dora nos va a dar un versículo que Jesús le dio a Pedro, donde Jesús le dijo, ¿me amas? Nutre a mis ovejas. Y 3 veces se lo dijo. Jesús no dijo, ¿me amas? Entonces repite esta oración 50 veces. Esas son solo tonterías, dice el hermano José. Y Dora dice, porque algunos hermanos podrán decir que el hermano José exagera. Y Dora dice, no, Jesús repitió 3 veces, nutre a mis ovejas, si me amas. Y el hermano José dice, por ejemplo, ahorita está mi esposa que está cocinando, ¿verdad? Y es como si mi esposa en lugar de cocinar me dijera, marido, en lugar de cocinarte te voy a repetir una oración 50 veces. Y yo le digo, mira que yo tengo hambre. Y en vez de cocinar ella repite oraciones. Y es así como están haciendo los religiosos de hoy en día. En lugar de ir a alcanzar y buscar a las ovejas, dar la salvación a las personas, a las ovejas, ellos solo se la pasan repitiendo oraciones. O sea, es como si mi esposa en lugar de ponerle atención a mis hijos, tengo 6 hijos, dice el hermano José, ella ora y ora. Capaz que es como si tuviera un hijo ahí tirado en la tierra, otro muriéndose de hambre. Y mi esposa orando. Y ella orando, que alguien nos ayude. Y es así es como pasa en muchas iglesias de hoy en día, dice el hermano José. Porque muchas iglesias, gracias a Dios no todas, muchas iglesias tristemente han dejado y han hecho un ídolo de la oración y han dejado la obediencia a las escrituras y a los mandamientos de Cristo, a la obediencia de sus mandamientos. Han sustituido la oración con la evangelización. O sea, quitaron la evangelización y han puesto solamente la oración. Han puesto primero la oración en vez de compartir el dinero con los pobres de la iglesia. No diciendo, aquí está la foto de cuando fuimos a África, le llevamos comida a un africano el año pasado. Sino ayudar al hermano italiano que está sentado al lado en tu iglesia. ¿Está bien? Y toma la palabra Ángela y dice, para resumir en 2 palabras, si encontramos una persona que ora en una manera equivocada, no hay que atacarlos, no hay que decirle, tú estás orando equivocadamente, sino el de tener paciencia. Dijiste de tener paciencia, darles amor y después de mostrarles la manera correcta, el camino correcto. De decirle, mira, te muestro una manera mejor como hizo Jesús en el Evangelio y le enseñas a orar como lo hizo Jesús. Y después esa persona cuando crece en el Espíritu y ve en la Biblia las cosas justas, ella sola se dará cuenta de las falsas doctrinas y ella sola abandonará las falsas oraciones sin hacerlo sentir mal, porque solamente lo va a rechazar lo que les pasa a decir atacándolo. Y el hermano José dice, claro, ciertamente. Dice el hermano José, nosotros cuando vamos a evangelizar a la iglesia católica nos hacemos el signo de la cruz. Cuando vamos a los bautistas, hacemos el de los bautistas. Cuando vamos a una iglesia pentecostal, hay que ser pentecostal. Pero a mí, ¿qué me interesa de estas cosas de aquí? A mí lo único que me interesa es que los llevo a Cristo, que los llevo al Evangelio. Amén, sí, dicen Dora y Ángela. ¿Qué, Dios se hizo religioso o qué? Dios nos libre, dice el hermano José. Y bueno, este fue un mensaje traducido al español. Este mensaje de hermano José de cómo evangelizar a las personas que están amarradas a sectas y a denominaciones religiosas.